Hola padres de familia, bienvenidos una vez más a Conexión JDS, un espacio de encuentro con las familias sajonianas. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema que hace referencia a los procesos de aprendizaje. Para ello nos acompaña nuestro psicólogo Jesús Calderón y nuestro profesor Andrés Silva. Bueno chicos, empecemos contextualizando a los padres de familia frente a la importancia de estos procesos de aprendizaje y cómo se vinculan con el desempeño académico de nuestros estudiantes. Bueno, es importante tener en cuenta que los procesos de aprendizaje tienen factores fundamentales en el desarrollo cognitivo de cada uno de los individuos. Desde que nosotros estamos en etapas iniciales, se habla de aprender, de memoria, de atención, que en algún momento vamos a empezar a tocar y a desglosar un poco con Andrés, el cual es magíster en neuropsicología clínica, en neuropsicología, y que de cierta manera nos permitirá también ahondar en estos factores fundamentales en los procesos cognitivos y de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, debemos tener en cuenta esos aspectos fundamentales, como lo son la parte fisiológica, la parte socioafectiva, la parte contextual y la parte cognitiva, que es lo que nos va a permitir ver cómo se está generando el aprendizaje y cómo nosotros vivimos el aprendizaje dentro del Colegio Jordán de Sajonia y qué es lo que debemos tener en cuenta para que este aprendizaje sea significativo en nuestros estudiantes. Cuando hablamos desde la parte fisiológica, debemos centrarnos desde las conexiones nerviosas, ¿verdad, Andrés? Y ahí es donde empezamos a partir de lo importante de identificar qué es lo que afecta y altera a nuestros chicos y chicas a nivel fisiológico, a nivel físico, que les impide llegar a este proceso de aprendizaje. Sí, como tú lo dices, finalmente el desarrollo del sistema nervioso es una de las primeras partes que se desarrolla entre la gestación, más o menos a los 7 meses, y el sistema nervioso es la parte fundamental de todo lo que somos. De hecho, durante los primeros años, los infantes perciben todo a través de los sentidos. Perciben la textura de los objetos, si son duros, si son blandos. El oído también es súper importante y que de hecho tiene mucho que ver con la adquisición del lenguaje. Entonces todos estos procesos deben ser adaptados en pro justamente de esa adquisición de conocimientos y un buen rendimiento escolar a partir del aprovechamiento de los mismos. Por ejemplo, durante las primeras etapas, digamos durante los primeros hitos, entendiendo que el desarrollo se da justamente desde el oído, la parte visual, y al final la parte del lóbulo frontal que tiene que ver justamente con la planeación y organización de las ideas, la ejecución. Hay que aprovechar justamente el oído, por eso el utilizar canciones, el utilizar dibujos, ese tipo de cosas estimulan aún más al cerebro y mejoran el aprendizaje, tomando también en cuenta que el cerebro está constantemente vinculado o le gustan mucho las cosas que lo sorprenden, los colores, los sonidos, ese tipo de cosas influyen de gran manera y ayudan mucho en todos los procesos de aprendizaje. Perfecto, claro. En efecto, esto en relación a lo fisiológico, también debemos tener en cuenta que dentro de lo fisiológico intervienen los factores como la ansiedad, el estrés, que en algún momento alteran este mismo proceso del cual nos está hablando Andrés y cómo de cierta manera, si el chico o la chica se predispone o no tiene un adecuado momento de tranquilidad, pues afecta su entorno a la hora de aprender. La estimulación temprana, que en algún momento se menciona, lo hemos escuchado en muchas o en diferentes lugares, es lo que nos permite evidenciar este gran proceso del cual nos menciona Andrés. Ahora vamos a la segunda parte o el segundo ítem que vamos a tener en cuenta, que es la parte socioafectiva, cómo el chico aprende a nivel desde lo motivacional, desde sus propias emociones y cómo eso también interfiere en que se dé un aprendizaje significativo, como bien lo decíamos al principio. Y es importante tener en cuenta que si un chico no se siente motivado por X o Y razón,
porque en su casa ocurrió una situación, porque en el colegio ocurre otra situación y por ende no logra generar un espacio de tranquilidad mental que le brinde una oportunidad de aprendizaje puntual, pues se va a ver alterado sus procesos cognitivos. En este caso, desde tu experiencia, Andrés, no sé cómo has vivido esta parte emocional o cómo lo has visto en tus estudiantes, en los chicos. Creo que es fundamental, tal como lo dices, la parte que tiene que ver justamente con las emociones que tienen en el momento los estudiantes. Si recordamos bien, nuestra memoria a largo plazo está vinculada justamente a las emociones. Nuestro cerebro es sumamente emocional. Por eso cuando estamos tristes tenemos a tener recuerdos tristes. Y eso pasa muchas veces. La idea es, tal cual como lo planteaste en un principio, que nosotros no podemos controlar muchas veces nuestras emociones, sino la idea es aprender justamente a empezar a controlarlas, en tener esa inteligencia emocional, y cuando se llega al colegio, por ejemplo, si tiene una situación X en su casa, la idea es como que no se olvide de la situación, sino que aprenda a controlarla a través de esa misma inteligencia emocional, y que dentro del aula de clase pueda experimentar emociones que le generen un mayor placer a la hora de adquirir conocimiento. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, si tienes un disgusto con tus padres y llegas al colegio y el profesor justamente te está regañando, eso va a hacer que sea más difícil la adquisición del conocimiento, porque las emociones están muy vinculadas justamente al hipocampo, y cómo esto se vincula a ese conocimiento y que se almacene. Entonces la idea es como utilizar emociones positivas, que en la clase genere alegría en los estudiantes, que se vincule a contextos en los que se pueda sentir cómodo, que le permita a ellos justamente ser activos dentro de su proceso y no simplemente ser los que reciben este conocimiento. Por eso es tan importante la emoción, porque nos permite recordar las cosas buenas, y si lo miramos generalmente nos acordamos de las cosas buenas por lo que vimos en ese momento. Esa memoria episódica es fundamental a la hora de recordar y evocar todo ese conocimiento que se posee. Bueno, tú tocas un tema muy interesante y es la parte de la memoria y la memoria episódica. En efecto, ese tipo de memoria a veces se le llama memoria significativa también, porque eventualmente, o más bien, es eso, el significado que me trae la información. Nosotros muchas veces nos cuestionamos, a veces nosotros nos ponemos a hablar entre nosotros y decimos, oiga, yo recuerdo a este profesor o esta clase por esta situación, por esto que ocurrió, y es más porque en efecto, ustedes mismos los docentes, o más bien los docentes en algún momento dicen, sus estudiantes, o más bien nosotros los estudiantes recordamos a un docente es más por sus acciones, sean positivas o si fueron negativas, también lo recordamos porque queda en la huella amnésica que cada uno tenemos, y ahí es donde viene a ser lo significativo. Cuando no hay una huella representativa o no hay una información representativa, pues simplemente se lleva al vacío, que es lo que tú nos estás diciendo, y sí tiene que ver mucho con la motivación que me puede generar ya sea el docente o también dentro de casa, porque si no me siento motivado, si estoy en un contexto que es la tercera parte de la cual vamos a hablar, es la parte contextual del aprendizaje, el cómo el ambiente influye en que yo pueda aprender, en el cual yo pueda recibir la información, en el cual yo me siento dispuesto a atender a ciertas necesidades, y cómo desde psicología nosotros lo mencionábamos y lo hemos mencionado en muchos contextos, la importancia de los hábitos de estudio, aunque también se reevalúan esos hábitos de estudio porque no todos aprendemos de la misma manera, pero entonces sí hay que ver que hay un orden que nos permite ver lo importante y lo significativo de este patrón de aprendizaje y de adquisición del conocimiento. Entonces ahí vendría la otra pregunta, Andrés. ¿Está bien que los chicos dentro de la casa de pronto estén haciendo otros elementos, estén haciendo otras actividades, o deben centrarse específicamente a hacer tareas, a hacer sus actividades en silencio? ¿Qué crees tú en relación a esta postura? O más bien, dando un ejemplo más claro,
¿está bien que los estudiantes estén haciendo tareas y escuchando música al mismo tiempo o haciendo otra acción o actividad al mismo tiempo? Ese es, tal cual como lo planteas, es interesante y parte justamente del aprendizaje de cada quien, ¿no? Finalmente, hay personas que con ruido blanco, justamente con música detrás, pueden prestar, entre comillas, más atención. Hay personas que son mucho más multitareas que otras. En lo personal a veces a mí se me dificulta, pero a veces sí recuerdo cosas con la música porque justamente la música también en un principio, pongámoslo dentro del principio de resencia, por decirlo así, como ese principio de atención que tenemos durante los primeros 15 minutos nos ayuda a concentrarnos. Pero digamos que si estamos pensando si se está pensando en la letra de la canción, entonces deja de prestarse la atención como tal a lo que se está haciendo. Podría ser utilizar música instrumental, podría ser bueno, pero también es importante tener un espacio de estudio, un espacio ordenado, unos horarios, unos hábitos, y esa serie de hábitos permite estudiar, que es como cualquier otra cosa. Cuando te levantas, ¿qué es lo que haces? Te lavas la boca, tomas una ducha, desayunas. Ese tipo de hábitos deben ser igual dentro de los procesos educativos. Llegar a casa, tener tu espacio 1 hora, hora y media, dedicarte a leer, a repasar, un lugar donde estés tranquilo, donde no haya ruido, o que es distinto al acompañamiento musical que se puede tener, pero que sea un espacio donde esté ordenado y justamente sea dedicado para eso. Y esa es una parte fundamental. Ese contexto es el que influye dentro de lo que estás haciendo. Si el estudiante llega y está música a todo volumen, el televisor, el hermanito, el gato, 20.000 cosas, que también es algo que nos dio la virtualidad, y es entender que vi muchos casos sobre esto, como cuando el niño estaba en clase, la mamá lo llamaba, ven que si puedes hacer tal cosa. No, hay que entender que son los espacios en los que se está estudiando, y justamente en ese proceso los hábitos de estudio es un espacio de estudio donde no estamos haciendo nada más, donde no es el celular, sino únicamente en ese espacio de estudio. Ya después también está la recompensa, por así decirlo, de hacer otras cosas, dedicarse al juego, porque ese tipo de cosas también son importantes dentro de los procesos de memoria. Y venimos con el último punto, y creo que aquí nos abarca a todos, y es la parte cognitiva. Ya desde un aspecto cognitivo del aprendizaje vemos lo que mencionaba Andrés, que es supremamente importante: la atención, la memoria, la forma del lenguaje, que es un proceso superior, a la final, que permite entender y pues identificar si nosotros estamos teniendo esa construcción de aprendizaje, de cómo la información que tenemos es almacenada dentro de nuestra cabeza, que es un proceso a largo plazo o simplemente es un proceso a corto plazo y la utilizamos en un determinado momento, y ahí es donde el proceso cognitivo empieza a jugar un papel importante. Entonces ahí ya hablamos de la atención focalizada, sostenida, dividida, alternante, y cómo esos procesos atencionales son una puerta de entrada a los otros procesos cognitivos que permiten al chico o a la chica lograr el objetivo real que se está esperando. Si vemos en algún momento, y creo que lo hablamos en algún momento con Andrés, sobre las situaciones que pueden limitar los procesos cognitivos, muchas veces el chico o la chica sí presentan dificultades cognitivas significativas, pero nosotros no tomamos acciones pertinentes desde casa y no le prestamos mucha importancia y las dejamos de un lado, sabiendo que se pueden intervenir desde antes, y desde ahí partimos con esta idea desde los procesos cognitivos. No sé qué pienses tú al respecto, Andrés. Pues justamente lo que dices, digamos como que los sentidos son fundamentales a la hora de prestar atención. El oído es fundamental porque es de los que primero se desarrolla. Y digamos que se hizo un estudio en donde los niños menores de 8 meses podían identificar, no con reconocer, pero identificar la diferencia entre distintos idiomas, entre distintas sílabas de diferentes idiomas. Ya después de los 10 meses como que se pierde, porque el cerebro empieza a especializarse, el cerebro empieza a establecer como esas conexiones específicas de la lengua que se utiliza, de la lengua materna. Ahí entonces justamente prima es estar revisando, que se haga un tamizaje anualmente, que se lleve al otorrino, al oftalmólogo. Hay muchas enfermedades visuales que se pueden prevenir antes incluso de los 7 años específicamente,
porque es simplemente, sigamos, a los 6 meses, si el infante no presta atención cuando se le habla, generalmente ellos tratan de girarse, ahí puede haber un problema. Y no significa que sea algo neuropsicológico como tal, sino es simplemente algo fisiológico, y eso afecta y termina por afectar su atención. Entonces sí es estar muy pendiente de esos procesos que él va adquiriendo y que debe tener, por así decirlo, normales, que finalmente, si no se atienden, pueden tener precisamente los problemas de atención. Muchos de los casos que los niños que tienen un problema de atención es porque puede tener una otitis, y esa otitis le afecta, no está escuchando bien, y no es que él no quiera prestar atención, es que simplemente tiene líquido dentro del oído medio, entonces está afectando justamente que pueda prestar porque no escucha muy bien. Entonces todo ese tipo de procesos son importantes, y estar atento justamente al desarrollo de esos hitos, o por decirlo así, de esas metas que logre el niño, como ponerse de pie, escuchar, correr, hablar, para dar cuenta como si el desarrollo que está teniendo es el adecuado, y en caso de no, pues atenderlo lo más pronto posible. Les agradecemos mucho por seguirnos en Conexión JDS. Los invitamos también a que nos escriban sus inquietudes al correo conexionjds@jordandesajonia.edu.co. Muchas gracias a todos.